Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo. Hoy me apetecía hacer un vídeo un poco más serio, como los que tenía acostumbrado a hacer antes, porque quiero indagar en una cuestión que recientemente se ha vuelto a disparar, una polémica, por así decirlo, de la que seguro que muchos a los que les interesa el tema político e internacional se ha enterado. Es que la nueva señora presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, ha saltado a las noticias recientemente porque ha tenido un par de comunicados, ha expresado en varias veces ya el, el argumento que, como lo hizo anteriormente su precursor, AMLO, trata de hacer esta especie de revancha histórica antiquísima, referente al estado, a un conflicto imaginario que quieren realizar entre los países de México y España. Bien, lo que ha dicho básicamente, y lo podéis revisar, lo podéis buscar por vosotros mismos, si queréis verlo a detalle, se sintetiza principalmente en que utilizan el argumento de que España, la conquista española, principalmente que llevó a cabo Cristóbal Colón en el 1492 y que se hizo una suerte de colonialismo brutal, represión, e incluso Sheinbaum llega a hablar de genocidio. Como de costumbre tiene su ala ideológica, que es esta izquierda populista, es básicamente hacer siempre, aglutinar siempre a sus rivales como un enemigo invisible, ¿no? Un enemigo totalmente ficticio, como lo es en este caso poner a la gente de México en contra de la gente de España por una disputa que ocurrió hace 600 años. Bien, muchos como yo han salido a denunciar lo absurdo y lo teatral que resulta esta táctica política, si se le puede llegar a llamar así, porque no solo está revivando un conflicto que desde hace siglos, que en la actualidad no tiene ningún tipo de relevancia ni impacto, sino que quiere aumentar y quiere arenga a la gente para que se meta en conflicto y se metan en guerra, en una guerra, en una pelea ideológica por un asunto que ya no sé a quién concierne. Y mi argumentación la baso principalmente en dos documentos que se firmaron a lo largo de la historia de la formación del virreinato en México, ¿no? En el territorio que luego fue Nuevo México, Nueva España, etcétera. Principalmente me baso primero, las leyes de las Indias, firmados por, de hecho, los reyes católicos, que eran los soberanos de aquellas tierras por consiguiente, y que que sirvieron para denunciar y para paliar todo abuso que se intentase sobre los indígenas que se hallaban habitando en la zona en el continente americano. Y no solo por eso, que los reyes mismos no querían que se convirtiese en un genocidio, cosa de la que sí que habla la presidente de México. Habla de que hubo un genocidio. Un genocidio es la matanza sistemática de una etnia, de un grupo de gente a propósito para extinguirlos, para hacer que hagan un éxodo de sus tierras. Esto es completamente absurdo porque ya solo con las leyes de las Indias podíamos ver que el Imperio Español tenía un afán, por supuesto, de instalarse como virreinatos en los territorios, pero es que tenemos que ver a quienes desplazaron. Desplazaron entre comillas, ya que con las leyes de India por un lado se le daban derechos a esos indígenas para que se les tratase bien por parte de los reyes, y no solo eso, sino que las civilizaciones que ayudaron principalmente a los españoles, esto se ha repetido mucho y muchos historiadores lo pueden corroborar, si te pones a ver en contra de la leyenda negra que intentan hacer ver con el Imperio Español, fueron los vecinos, principalmente de los aztecas, que era el imperio más grande, fueron los que se reunieron y los que se ayudaron principalmente a los famosos conquistadores españoles, que llegaron en números reducidos al principio y con ello pudieron tomar el continente rápidamente. Porque los americanos de ese entonces, los precolombinos, eran gente indígena sin una tecnología, sí puede ser avanzada, más avanzada o no, pero evidentemente que no estaba ni al nivel de lejos de la europea. Por lo que, ayudados por esos indígenas también, se pudo tomar el territorio americano.
y realizar y edificar esos virreinatos. Por ende, esta argumentación falaz de que los españoles fueron a propósito, como por ejemplo, a robar oro, que es el argumento que siempre repiten, ¿no? A robar y a saquear esas tierras. Para empezar, que eso lo hizo todo grupo de ser humano que ha existido a lo largo de la historia, hasta que no se realizó la gran paz de la Segunda Guerra Mundial. Se intentó poner un freno al expansionismo, sobre todo a lo largo de toda la historia, ya sean en grupos tribales, como hicieron, por ejemplo, en América los indígenas, o los imperios bajo el título de un emperador, de un rey, sobre todo especialmente en Europa, por ejemplo, el imperio turco, el otomano, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que es algo es totalmente común a la historia de toda la humanidad. Y España, aún así, el imperio español lo hizo con bastante mayor tacto y mayor humanidad que muchos otros, como podemos ver en el genocidio sí planificado y sí escrito de los colonos ingleses que realizaron al norte de América, o los que hicieron el imperio otomano en Grecia, etc. Aunque de todas formas no solo es esto, sino que yo, por ejemplo, no justificaría ni siquiera este tipo de revancha histórica estúpida por parte de un conflicto que ocurrió hace siglos. Y es que literalmente todos los que se pudiesen ver incluso afectados, porque por supuesto que habría abusos por parte de algunos colonizadores, como también lo habían de indígenas hacia otros indígenas, e incluso en esos propios grupos de indígenas entre ellos mismos, la cosa es que también era muy tribal. Pero volviendo al tema, por supuesto que hubo abusos, porque la violencia es inherente al ser humano, y especialmente en las épocas en las que más cundía el expansionismo a través de la matanza y a través de la violencia. Solo que el imperio español pues fue uno de esos ejemplos, pero que usa sobre todo este tipo de izquierda falsamente llamada progresista, ¿no? Que se interna y que quiere crear enemigos invisibles, ¿no? Siempre con este tipo de ramificaciones, sea un fascismo de partidos políticos legales, o sea, ahora en este caso de un imperialismo. Y me surge otra duda al leer las declaraciones de la señora Sheinbaum, que es quién debe pedir perdón. Porque claro, si se supone que tiene que haber perdón, ¿quién tiene que pedirlo? El rey de España, que es a quien vetaron, Felipe VI. Felipe VI es uno del linaje de los Borbones, que ni siquiera, bueno, primeramente la conquista fue bajo la supervisión de los reyes católicos, luego por Carlos I, etcétera, pero a la señora Sheinbaum ni a la izquierda progresista les interesa nada, ni la realidad histórica, ni lo que conlleva, ni sus consecuencias, como ya podemos ver. Les da exactamente igual, y son expertos en construirse sus propios relatos ficticios despegados de cualquier realidad tangible o histórica, y de ahí formar ese tipo de... Yo siempre digo que este tipo de izquierda vive en una revolución permanente, viven como una pesadilla de una revolución permanente que no saben concretar nunca, ¿no? Siempre están alzan la voz para más y más, como ellos mismos se llaman, progresistas, pero que no consiguen concretar ese tipo de valores que quieren conseguir, no saben cómo realizar esa resistencia. ¿Esa resistencia a qué? O siempre metiendo el arma más poderosa en política, que es el miedo de que llegue el otro y de alguna forma vayamos hacia atrás, retrocedamos y se pierdan esos derechos, aunque estén asegurados con constituciones, con leyes, etcétera. Su principal estrategia es, efectivamente, como hace esta mujer, vivir en el rencor. Me refiero a Sheinbaum. Vivir en el rencor, en el miedo y en el odio. Vivir, en definitiva, en el sentimentalismo, que es la forma más rápida de manipular a la gente. Sobre todo, aunque no sean solo los de izquierda, por supuesto, me refiero a ya todo tipo de política, que es la forma más fácil de dirigir a la gente, porque cuando tienen miedo a perder lo que tienen realmente, eso les mueve muchísimo más, en vez de quejarse, ¿verdad? Y volviendo al tema de las disculpas, como conclusión, y cerraré así, es que me podrían especificar quién tiene que pedir disculpas entonces: el rey, la administración, los descendientes ya de la administración de los virreinatos. Es que es muy curioso ver cómo, por cierto, que la señora Sheinbaum, ya quizás lo sabréis, es una señora judía de ascendencia europea. Y habla en nombre de los pueblos indígenas,
que por cierto siguen... a la señora Sheinbaum le recomendaría, tanto que recibe también a los gabinetes estadounidenses y no al rey de España, le reto a ver el número de nativos puros en Norteamérica y los mestizos o los indígenas puros que quedan en Sudamérica. Le reto a que vea las estadísticas. Y para concluir me gustaría decir que con este vídeo, este tipo de vídeos, lo que pretendo realmente, la esencia de ello es que quien me vea sienta y sepa que debe pensar por sí mismo, que construye una opinión propia, que realice crítica sobre todo lo que ve, que realice sus propias opiniones en base a la crítica, que es el arma más poderosa del ser humano para ver lo que es realmente, qué es lo que realmente ocurre y si realmente es tal como se dice, si es una manipulación, es una tangente por la que se lleva, etc. Y por último me gustaría recomendar, evidentemente sé que este vídeo jamás le llegará ni nada parecido a la Presidente, pero me gustaría como petición que en vez de fijarse de conflictos históricos que no repercuten ya a nadie, porque por ejemplo las reservas de oro hoy en día están siendo todavía más explotadas por Canadá y Estados Unidos, las reservas de México, me gustaría decirle a la señora Sheinbaum que en lugar de tanta fantasía y pantomima, se fijasen realmente lo que afecta a la gente de México, como el narcotráfico en la puta frontera con Estados Unidos, la criminalidad y el alto nivel de violencia narcotraficante que hay. Es un negocio totalmente aberrante, por lo que se ven perjudicados tanto los consumidores con las drogas, que son sustancias que arruinan vidas y familias, tanto con ellos como con los sicarios y los agentes de la violencia del narcotráfico. Así que, por favor, yo vería que la Presidenta, en vez de decir tantas tonterías, se fijase en lo que realmente preocupa y atañe a los mexicanos de hoy en día. Y antes de terminar el vídeo, que se me había olvidado porque me pongo a divagar, el segundo documento en el que también basaba la argumentación principal era en el siguiente: el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre México y España, en el que, como dice su título, el título del propio documento, se restablecen las relaciones diplomáticas y se acuerda la paz entre las dos naciones tras la guerra de independencia, y se reconoce que México se establece como un país independiente de España y que se sigue fluctuando los negocios, la economía y se siguen compartiendo lazos de tal tipo.